El contacto de cada domingo con Venezuela y nuestro eterno agradecimiento a Noel Alejandro Leal por estar siempre atendiendo nuestro llamado. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, como parece que saben que grabamos los jueves, nos encontramos con muchísimas noticias los días jueves. Por ejemplo, este caballero ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, afirmó que la explosión en la refinería de Amuay fue realizada con un misil a larga distancia desde un dron o una embarcación y es un ataque terrorista. Pero, a su vez, los trabajadores de la refinería dicen que el problema no es así, que es una sobrecarga por falta de cuidado en los equipos. ¿A quién le hacemos caso? Al sentido común. ¿Qué te dice el sentido común? Tú pusiste un gobierno socialista a administrar la mayor reserva petrolera del planeta, a administrar el país que tenía el segundo complejo refinador del planeta. Por supuesto, este proceso socialista destruye absolutamente todo. Venezuela ya no extrae petróleo y acabó con el sistema de refinería hasta la última piedra. ¿Por qué lo hacen? Porque para eso están. ¿Cómo lo explican? Mintiendo de la manera más descarada. Y ese es el resultado, pues. Venezuela destruida, toda la estructura petrolera de Venezuela y de parte de refinería totalmente destruida, debido a una muy eficiente labor para la destrucción. Este, Continuidad del legado de Chávez en el proceso de acabar con el país piedra a piedra. El, los grupos ecologistas... Bueno, esto de Amuay, ¿hace cuánto que venís avisando que las cosas no están funcionando, que en cualquier momento va a ocurrir un desastre? Recuerdo que Y hace bastante seguimos, tiempo que lo venís diciendo. y seguimos con la increíble suerte de que este es un país bendito, Jenny. Este es un país bendito. Este es un país bendito y otra, otra parte increíble de todo esto, ¿no? La otra vez que voló un pedazo de Amuay, el desastre pudo haber sido realmente impresionante, increíble. Esta vez que vuela otro pedazo, el desastre sigue siendo reducido y pudo haber sido realmente increíble. Debido a toda esta cantidad de situaciones, ni si, tenemos la bendición de que, y esperemos que no suceda, no ha ocurrido el derrame del buque Navarima. Entre otras cosas adicionales, tenemos una cosa que se suma a eso. Tú sabes que debido a la cantidad de desperfectos, a la cantidad de desastre, es decir, a la gerencia socialista, muchas veces las gandolas cisternas que transportan combustible van rodando con lo que nosotros llamamos cauchos lisos, cauchos que no tienen ningún tipo de dibujo para poder sustentarse de la manera correcta en la vía. Y muchas veces, que es increíble, no están rodando con sus cauchos completos. Esas unidades que traen regularmente ruedas dobles, muchas veces no las tienen, nada más tienen un par. Entonces, todo eso está sucediendo. Y cuando han habido recientemente, que se ha incrementado mucho, las voladuras de camiones de estos, porque sufren accidentes en las autopistas, el número de víctimas se reduce al chofer y a alguien más. Increíble, eso es lo que sucede en este país. Dentro del caos impresionante, dentro de esta explosión del sistema de refinería y distribución de combustible que está protagonizando el chavismo, hasta en eso tenemos una bendición en cuanto a vidas. Sí, En porque cuanto a vidas. En cuanto a estructura, no va a quedar piedra sobre piedra cada día que el proceso socialista sigue, pues. es que ha sido increíble que no haya habido víctimas con la tremenda explosión que hubo. Eh, Bueno, no se sabe si el número de víctimas es bajo, ¿no? Si el número de víctimas lo pueden ocultar, y recuerda que hay una cosa aquí que es muy importante, que hay hambre, hambre. Entonces, si son obreros, ellos pueden llegarle directo a la familia de esos obreros y solucionarles algún problema y esa gente permanece en silencio y esa víctima no ocurrió.
El asunto es qué pasa cuando el número de víctimas se hace grande. Ahí sí hay alguien que no quiera aguantar el silencio y quiera decir algunas verdades. Pero mientras puedan manejar la situación con lo que nosotros, lo que se denomina aquí en Venezuela un bozal de arepas, lo van a hacer, pues. Entonces no sabemos si de verdad cuál es el número de víctimas, si las hubo, y no se sabrá. También sigue el problema del hundimiento del petrolero. Eso todavía no han hecho nada. Nada, todavía no han logrado los acuerdos. Como hablábamos la semana pasada, Eni tocó la puerta de PDVSA diciendo a PDVSA, mira, nosotros tenemos la capacidad, y Eni está pidiendo que los Estados Unidos le confirme que no serían víctimas de sanciones ni ella ni sus contratistas en la labor. El juego está trancado allí hasta que PDVSA dé por lo menos la buena pro para que se note la urgencia y le den la oportunidad a Eni de hacer el transbordo. También hay una cosa con respecto a por qué el gobierno no quiere que Eni lo haga. El gobierno quiere quedarse con la gesta, quiere hacer que sea ella. Entonces, que fue el gran PDVSA. Lo cierto es que mira, si estuviésemos hablando de la PDVSA de hace 20 años, PDVSA, una industria, una empresa que llegó a ser la segunda petrolera más grande del planeta, más poderosa del planeta. Por supuesto, esto es cuchita de ajo, esto es un paseo. La capacidad técnica, la capacidad profesional de PDVSA, aparte de que ese buque nunca hubiese llegado a esas condiciones, más bien eso ocurre en otro país y se hubiese acudido a PDVSA para encontrarle soluciones a este problema. Pero en lo que queda de PDVSA es ridículo tan solo pensar en plantearse que de la empresa pueda encontrarse la solución a ese inmenso problema. Quizá el gobierno está buscando la manera de conseguir alguna estructura que pueda maquillar y taparear y poder decir que fue PDVSA, aunque sea una contratista gringa, pero poder decir que fue PDVSA quien lo hizo. Para colmo, el ministro de Industria y Energía de Trinidad y Tobago dijo que un grupo de expertos del país abordaron el carguero y que después de una inspección no encontraron indicios de que pudiese llegarse a un hundimiento en lo inmediato. Es raro. Es raro, es raro, son declaraciones más de corte político que también vienen a calmar un proceso de efervescencia que vive en Trinidad, un proceso que en dado caso trae dos vías, ¿no? El proceso de efervescencia que vive en Trinidad hoy se monta en lo que es el barco, pero en Trinidad hay un gran proceso xenofóbico hacia la gran cantidad de venezolanos que han tenido que huir hacia la isla, ¿no? Y Venezuela, que ha sido receptora de cualquier cantidad de trinitarios durante años en cada una de las múltiples crisis que ha vivido ese país, hoy los venezolanos le estorbamos, pues, como estorbamos en muchísimos países. Y ese malestar inmenso que hay en Trinidad con respecto a los venezolanos y a todo lo que significa Venezuela, tenía hoy el nombre del buque, ¿no? Estas semanas ha tenido esa urgencia y el daño ecológico que representaría para las costas de la isla. Entonces, esta declaración tiene ese punto, el punto de intentar bajar la temperatura con respecto a todo lo que significa Venezuela dentro de Trinidad y Tobago. Bien. Hay un diario de España que me encantó el titular. Sánchez recibe al preso político Leopoldo López en Ferraz y no en Moncloa para no molestar a Maduro. Y lo dice en español, no lo digo yo. Bueno, la gracia es que Sánchez lo recibe en su calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y en su calidad de un miembro de la Internacional Socialista recibe a otro miembro de la Internacional Socialista. Entonces, lo que hubo fue una reunión de camaradas, ¿no? Con ese tacto y el cuidado de la relación con la revolución, ¿no? Porque ¿qué es lo que sueña Sánchez? Sánchez sueña hacer lo que hizo Chávez, lo que hace Maduro, lo que ya está avanzando Fernández en Argentina, hacer revolución, ¿no? Eso es lo que sueña Sánchez, y le tiene una envidia a la Iglesia, porque la Iglesia lo dice, se expresa, y Sánchez quisiera poder hacer eso, ¿no? Entonces, simplemente van haciendo las cosas con el tacto de la izquierda vegetariana.
Y esta reunión entre camaradas la hace aquí y le sigo haciendo carantoñas a Nicolás de la manera institucional como la presidencia del gobierno. Toda esta payasada realmente asquerosa como... ¿Aló? Sí, te escucho. Ok. Toda esta payasada que es realmente asquerosa y vergonzosa está en ese marco de lo que salió a hacer Leopoldo. Leopoldo salió a dos cosas: generar una distorsión en el despertar interno del país y generar una inmensa distorsión en el entendimiento del problema Venezuela en el exterior. A eso salió y tiene todos los recursos para que esa distorsión sea profunda, genere muchísimo daño y se pierda mucho el foco en ese sentido. ¿Dónde están las cosas que cambian? En que también hay otros relojes en funcionamiento al mismo tiempo que no están muy a su favor. Espero yo. Desde el momento en que Leopoldo López, al ser entrevistado por el actor Ethan Hawke, aseguró que la única forma de lograr la libertad en Venezuela es a través de elecciones justas, basta para mí. Y debería bastar para el país, y el país debería entender que eso no es nuevo. Hay algo que es muy importante que el país termine de comprender. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es por y para la destrucción de Venezuela y el venezolano. Todo lo que ha hecho la oposición, todo, desde Partido Unión, Coordinadora Democrática, Unidad, la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD y sus filiales, el Frente Amplio, el gobierno del interinato y la payasada del centro de gobierno en itinerante, todo está hecho por colaboracionismo, para hacer la destrucción de Venezuela de la manera más democrática posible. Lo han hecho, lo han continuado haciendo y han contado con el país para lograrlo, voto a voto, firma a firma y mucho aplauso en la calle. Nada ha cambiado. La gente está despertando a una realidad que es vieja. Desde el principio, esas ratas están ahí para eso. Leer, por ejemplo, la declaración, el Twitter de Juan Carlos Alvarado, donde dice, veamos este proceso electoral como la oportunidad de reencontrarnos y buscar nuevamente el camino de reinstitucionalizar la democracia en el país, la Asamblea Nacional y los poderes que desde allí nosotros lograremos elegir y tener al servicio del pueblo venezolano. Vamos todos a votar el 6D. Este señor, ¿de qué partido es? De Copey, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este es el Copey pretaporté. Tú sabes que Copey es una entelequia que el gobierno hace tiempo le cambiaba directivas a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y fíjate, acataban cada una de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y seguía perteneciendo a la mesa de la unidad, pero de repente volvieron a cambiar una directiva más fiel a los intereses, más descarada, todas fieles, ¿no? Pero esta es más descarada a los intereses directos del chavismo, y como el chavismo quiere tener los nombres principales, no solo quiere el relleno, sino quiere tener un nombre como de un partido que fue gobierno en este país en un par de oportunidades. Entonces el gobierno va haciendo esta parte de la payasada. Ponen a este payaso y ponen al otro, al pastor evangélico también a decir que están muy contentos con las maquinitas electrónicas, que son una maravilla, y cada uno de ellos viene a hacer su trabajo, a facilitarle una imagen democrática a la estructura de la revolución. Lo muy interesante de todo esto y de ese tipo de declaraciones tan asquerosas es que esas declaraciones son igual de asquerosas de las que tenía Capriles en el 2012 y el 2013 y la gente aplaudía feliz. ¿Okay? Sí. Eso es importante. La diferencia es que Maduro dijo que va a haber más de 300 observadores en las elecciones. No nombró a nadie, pero va a haber como 300 y pico. No importa, el mundo está lleno de gente con altísima calidad moral para seguir revistiendo esta desgracia con su firma, con su pensamiento intelectual, con esas glorias propias asquerosas del socialismo, que son reconocidas y aplaudidas a nivel mundial. Bueno, el mundo tiene bastante gente que mandará eso. Siempre habrá. Quiero que me expliques qué hay detrás de esto. Internacional Socialista. Elecciones de Maduro no tienen
credibilidad. El régimen autoritario de Nicolás Maduro ha arrebatado el poder en Venezuela. ¿Cuál es la lectura detrás de todo esto? El refuerzo a la izquierda vegetariana, nada más. Oh, La Internacional Socialista dirá misa, igual como dice la Comunidad Europea, misa. El asunto es que el gobierno podrá hacer su elección si le da la gana, y esa elección será reconocida por ciento y tanto de países, porque para eso está el G77, los no alineados, sí, sí. Rusia, China, Irán. Entonces se encargarán de darle reconocimiento a esas elecciones, y por supuesto la Comunidad Europea, los Estados Unidos no reconocerán las elecciones, y seguiremos en la misma diatriba estúpida, sin ningún tipo de importancia para el drama que se vive dentro de Venezuela y para el gran problema real del proceso del neocomunismo fundamentalista que está recorriendo el mundo, porque creo que ya se hace más que evidente esa realidad. Desde el viernes pasado tienen a un ciudadano ilustre en Venezuela. Evo Morales dejó Argentina a bordo de un avión oficial del gobierno venezolano y se fue a saludar a su amigo Nicolás. Claro. Mira, el centro de gobierno. El centro de gobierno de Venezuela, de acuerdo a la oposición, se encuentra en Madrid. El centro de gobierno de Bolivia está en Caracas. Bueno, él dice que va a volver a Bolivia. Bueno, ¿cuántas veces explicaste que después de un gobierno tiránico las elecciones hacen que vuelva el mismo gobierno, pero ahora refrendado por una elección libre e independiente? ¿Cuándo van a entenderlo? Y creérselo de libre e independiente, porque eso es muy importante para poder traer de nuevo a Leopoldo a la conversación, ¿no? Porque el muy infeliz dice: yo quiero para mi país lo mismo que Bolivia. Sí. Qué desgraciado, ¿vale? Entonces, lo cierto de todo este asunto es que es una cosa que es sabida y es un ABC sencillo de la política. Si usted instauró un proceso tiránico, tenga la absoluta seguridad de que ese proceso tiránico modificó el sistema de justicia y puso una gran cantidad de jueces del horror, si quiere ponerle algún punto. Esos jueces del horror están allí para hacer posible cosas totalmente aberrantes, pues que no sean enjuiciados personajes como Cristina Kirchner. Claro. Entonces, por supuesto, Evo no es enjuiciado y nadie es enjuiciado en esa pausa que existe de la deposición democrática del gobierno tiránico. Por supuesto, el gobierno tiránico también se quedó con todo el aparato comunicacional. Entonces el gobierno tiránico impone su discurso desde el exterior, desde afuera, como quieran, o con nuevas caras, pero impondrá su discurso, ¿no? Y adicional, cuenta con todos los millones, todo el dinero del mundo, porque para eso estuvo robando, destrozando las arcas de sus naciones, saqueando de manera extraordinaria. La gente que dice: no, pero mira, Evo dejó funcionando la economía boliviana. No tienen ni la más mínima idea de todo lo que se ha robado del negocio del litio. Pero bueno, si algún día madurara cada imbécil que abre el hocico. Lo cierto de este tipo de realidades es que mientras se pretenda jugar a la democracia, después de un proceso tiránico, después de un proceso revolucionario, usted tiene asegurada la continuidad de la revolución. Si es en el formato boliviano, si es en el formato argentino, legitimado por el pueblo mismo vía el voto. Si no, será legitimado por el pueblo en las armas que tuvo que alzarse ante el hecho de haber ido contra el sueño y el deseo de los pueblos. Lo cierto es que simplemente, si usted no pone una dictadura, pone orden y empieza a hacer el trabajo que hacen las dictaduras, punto, para poner orden y reestructurar una nación después de un proceso comunista, simplemente el país o se convierte en una mafia o pasa la revolución. Es sinónimo de destrucción y es una vez tan sencillo como eso. Simplemente no es que no lo quieran entender, es porque son cómplices de la desgracia. Peor todavía. Porque el resto son muy pendejos, porque esa es otra, ¿no? Hay gente que se sube en un academicismo balurdo, absurdo, necio, a dictar cátedras sobre: no, yo quiero democracia, porque no puede ser que tú pienses
El asunto es que tú no piensas, pendejo triste. Porque el problema es grave, grande, profundo y no es nuevo. Destruyeron el país jugando a la democracia con un proceso revolucionario comunista. Destruyeron el país. ¿Qué parte no se ha entendido de eso? Esa es la clave. Entonces, si esta cantidad de gente que ha hecho posible, que ha recomendado constantemente la vestimenta democrática de esta desgracia, esta cantidad de gente que ha negado el proceso ideológico, que todavía está a alturas, bien, pero es un problema ideológico, no, el socialismo no existe, esta gente no es socialista. Y en el mundo se ven los hilos, se entiende que la revolución es una sola, se entiende cada uno de los ejes, se entiende y se ve por todos lados la participación de Venezuela, la participación del proceso de la revolución islámica. En todos lados están las patas asquerosas del comunismo y el proceso islámico. Y aquí, en mi país, de imbéciles, aún no quieren entender eso porque desde la majestad de un festival de pendejadas siguen ahogando a Venezuela en el más profundo deterioro. Y perdona si me destrozaron el país, ¿vale? Y eso es, me destrozaron el país, democráticamente. Sí, claro. Eso es lo que más duele. Como también que el gobierno interino anunció la consulta popular en Venezuela del 5 al 12 de diciembre. Presencial, virtual, itinerante y tutti quanti. Entonces, esta consulta, en una de sus partes, es también para ver si la gente apoya la elección del 6 de diciembre. ¿No te parece que es un poco loco? Porque No, si no la es gente... loco. No es loco. Bueno, Es no, un te digo, chantaje. para entenderlo, porque si yo hago una elección del simplemente 5 al 12 para rechazar el 6, no cierra. Lo que cierra es la realidad, que es todo un verso total. lo único que cierra es que es un chantaje. La revolución, entendiendo el régimen socialista, el gobierno de oposición, necesitan generar una nueva bipolaridad entre el régimen y esa estructura de oposición. Es decir, el país no puede buscar futuro lejos de esa basura, no tienen que quedarse sumidos en esa basura. Esa es la apuesta, lo que buscan, ¿no? Sumir al país constantemente en esa basura. ¿Y qué es lo que hace esta oposición? Le dice al país, mira, tienes que ir a esta consulta y tienes que acompañarnos en esta consulta para que tengas intervención militar, para que tengas esto, para poder deslegitimar el régimen de Maduro, para poder demostrarle al mundo. Y entonces, como la gente no va a participar en la consulta, el culpable es el pueblo venezolano, porque le hemos mandado un mensaje incorrecto al mundo. Y ese es el chantaje. Cada uno de los chantajes que han habido, cada uno de este tipo, el chantaje de la unidad, aquella huelga de hambre que hizo Leopoldo para las elecciones del 2015, el día que se declaró huelga de hambre, yo puse hambre de parlamentarias, porque eso era lo único que había. Entonces, cada una de estas cochinadas van en el marco de un chantaje constante a la población. Por eso es tan importante el desconocimiento y el rechazo, porque el desgaste está ahí, más que evidente. Por ejemplo, hay gente que sí, de verdad que descubre el agua tibia, porque un ex ministro de Defensa, el general de división Fernando Antonio Ochoa Antich, reveló algo que nadie sabía, que Hugo Chávez fomentó que militares venezolanos se involucraran en delitos que van desde el robo hasta el narcotráfico. Él siempre revela cosas importantísimas que nadie se entera, ¿no? Vamos a ponerte un caso de cuando él era ministro de Defensa, él va y le llega en la madrugada del 4 de febrero del 92 a Carlos Andrés Pérez en el aeropuerto, porque él va y recibe a Carlos Andrés que venía llegando de Davos. Ajá. Y lo reciben normal, ¿no? Carlos Andrés le dice, Ochoa, ¿qué haces tú aquí? No, nada, vine a recibirlo. Bueno, hay cierto ruido, hay unas incomodidades, parece que hay un problema. Bueno, ¿y para qué estás tú? Le dice Carlos Andrés. Resuélvelo, pues. Por supuesto no podía resolverlo porque él estaba hasta el cuello en el golpe militar. Claro. Entonces, el almirante Mario Iván Carratú, que era jefe de la Casa Militar para aquel entonces, entiende, ve todita la cochinada completica, ¿no?
Y aún así, vino la intentona, vino cada una de esas cosas. Y Ochovanti fue apartado, pues cuando él entendió que lo estaban dejando fuera del juego, no supo más que cómo manejar eso, ¿no? Y más o menos intentó tapar las huellas de su cochinada. Y aún está por ahí y luce como parte de la reserva institucional de la Fuerza Armada de Venezuela, por favor. Lo cierto es que hasta el cuello estaba en ese proceso y hoy sigue dando novedades, ¿no? Es increíble porque esas novedades la conoce el planeta, el que quiere leer y el que quiere interesarse. Y él lo da No, y tuviese una importancia, tuviese algún mínimo de importancia si fuese un real ministro de la Defensa, una persona que en algún momento haya marcado una oportunidad real de estructura, de desarrollo de la Fuerza Armada, una persona que haya puesto carne en el asador cuando se importa en el país. Aquí hay un tema bien delicado con respecto a eso, ¿no? Porque son las realidades, los tiempos, ¿no? Aquí siempre se le juzgó muy fuerte a un ministro de la Defensa, al general Ítalo del Valle Aliegro, que a él le tocó sofocar el Caracazo de 1989. Aquel desbordamiento organizado por la izquierda, estimulado por Fidel Castro, aquellos hechos nada más pudieron ser sofocados manu militari. Y entonces eso por supuesto implica sangre en las calles. Ese ministro de la Defensa cumplió con su deber y salvó el país. Es juzgado de una manera terrible. Claro. Este ministro de la Defensa facilitó el golpe de Estado. Todavía es aplaudido. Y su palabra es escuchada y reproducida. Una cosa vergonzosa. Wow. Y no es nueva. El señor Maduro dice que Venezuela tiene reservas de gasolina para 20 días. ¿Y después? El caos. No, ¿qué va a suceder dentro de 20 días? Mira, vamos a suponer que, porque es a lo que ellos todos sueñan, ¿no? Que en 20 días Donald Trump pierde las elecciones y Biden va a ser presidente. Por más que Donald Trump gobierne este enero, por supuesto no va a estar ocupado de los problemas de que Irán mande más petróleo o yo no sé qué cosa, o mande tanqueros, y se cruzarán por emergencias, facturas, y se solucionará el problema. Pues ellos sueñan con eso, ¿no? Lo cierto es que el caos que va a vivir Venezuela es un caos anunciado, pues ya parte de lo vivido todos estos meses, donde simplemente el país se quedaba sin gasolina una y otra vez. El país se quedará sin gasolina una vez más, con el valor adicional de que estamos hablando ya cerca, ya a mediados de noviembre, que son fechas importantes, pues para cualquier país. Ya vamos a estar a diciembre. Entonces, de algún lado saldrá gasolina, aunque pase lo correcto, que sea el triunfo del presidente Donald Trump, y el país seguirá sobreviviendo hasta que se tomen las decisiones correctas, porque no es la ausencia de gasolina el problema, no es la ausencia de electricidad o agua, eso es propio del socialismo, es la ausencia de libertad, y es lo que le afecta al ciudadano. Si el ciudadano no entiende que si no tiene libertad, porque entregó su dignidad, porque entregó el honor, porque entregó el orgullo, porque lo único que hace es suplicar por pollito, papel toalé y todo lo que Capriles le enseñó, por supuesto lo que va a tener es el caos que vive hoy. Y eso, país que la primera reserva petrolera del planeta, la segunda con mayor capacidad de refinación del planeta, se quede sin combustible, gracias al socialismo. Estados Unidos desmantela el esquema de Irán para enviar combustible a Venezuela y armas a Yemen. Ayer miércoles, el Departamento de Estado para Irán y Venezuela, el representante legal Elliot Abrams, informó de la incautación civil que ha interrumpido estas actividades. Así que es otro golpe más también, ¿no? Es otro golpe más, y es lo que el país debería entender, algo que nosotros hablamos hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo nosotros explicábamos que la decisión de la salida del problema venezolano está totalmente enmarcada en la decisión de lo que suceda con Irán.
Tanto así, que uno lo explica y lo explica, que los Estados Unidos tomó la decisión a mediados de este año, de colocar como enviado especial el asunto iraní al mismo que tenían como enviado especial al asunto venezolano. Es decir, te hacen el dibujito, te lo explican de manera clara, pero el país sigue sin entenderlo y piensa que las estupideces de este gobierno interino, las payasadas que haga el otro en España, lo que sucede en la banalidad y en la ridiculez política tradicional venezolana tiene algún tipo de importancia frente al gran e inmenso problema en el que estamos sumergidos. Entonces, lo cierto es que la administración Trump tiene muy claro dónde están sus enemigos. Entiende muy claro el problema del proceso islámico. Y yo creo que el mundo, con lo que está sucediendo en Francia en estos 2 días, está terminando de comprender en carne viva que lo expuesto hace muchos años por Samuel Huntington en el choque de civilizaciones no es una teoría, simplemente es una realidad absolutamente lógica. Maduro, a pesar de todo, reiteró que hay una gran posibilidad de comprarle misiles de largo alcance a Irán. ¿Es una expresión de deseo o realmente puede comprar algo? O realmente ya están aquí. Ah, eso es peor. Eso es lo que tiene que pensar el país, porque eso es una cosa que pudo suceder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es algo, es un imposible, ¿no? No. Proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Eso nunca se quiso entender. Aquí la gente se reía porque venía Hatami y cargaba un turbante en la cabeza. Ay, mira, un payasito, me recuerda al jeque. Después estuvo aquí Ahmadinejad, casi que mudado aquí cuando ejercía la presidencia iraní. Rouhani ha venido un par de veces. Eso no se entiende, ¿no? ¿Qué está haciendo Irán en Venezuela? ¿Verdad? No se entiende. No se entiende la relación de Turquía con Venezuela. No se entiende nada de eso. Porque lo que importa en este país es creer que existe en el país democracia, ¿cómo es que dicen ellos? Un ápice de democracia y la importancia de la Constitución, el librito ridículo. Ah, la Constitución. Y en eso entretienen a Venezuela. En eso entretienen a Venezuela, mientras que la realidad de lo que está sucediendo en el mundo y en lo referente a Medio Oriente y en específico Irán, determina mucho de nuestro futuro inmediato. Tengo otra noticia también porque todo lo que uno lee evidentemente necesita después una segunda lectura, porque no siempre me cierran todo, pero esta sí, esta es fácil. Estados Unidos recaudó más de 40 millones de dólares del petróleo confiscado a Irán que tenía como destino Venezuela. Esa es totalmente clara. Esas son las noticias que sabemos que molestan, por lo menos. Sí. Pero bueno, después que aterrice en Caracas un avión iraní, eso ya no es muy alentador. Esas son las realidades. Esas son las realidades. No sabemos qué trajo, no sabemos qué se llevó, no sabemos absolutamente nada. Una línea que ya ha llevado sanciones por parte de los Estados Unidos, hizo una ruta donde hizo un toque especial en Cabo Verde, como haciendo un guiño, ¿no? Cabo Verde, me suena Cabo Verde, no sé, por algo lo nombrábamos, ¿no? hizo como un guiño muy gracioso haciendo su toque de repostaje en Cabo Verde sin necesidad, porque había hecho otro toque previo en otro país africano. Y bueno, no sabemos qué trajo ni qué se llevó. Lo único que sabemos es que la extradición de Saab por ahora está ahí, no funciona. Tú sabes que, volviendo a Irán y todo este asunto, hay una noticia que en el país pasó muy por debajo, que es realmente importante. Hace unos 6 días, Maduro se puso su disfraz de Stalin para sentirse más ese Stalin tropical, ¿no? Y hizo una reunión de el Estado Mayor Superior ampliado y diversificado
y extranjeros. ¿Por qué? Porque Maduro de una vez aclara que dentro de las consultas del área de inteligencia de manera directa está interviniendo China, Rusia, Irán y Cuba. Es decir, para los que creen que existe, para los que creen que existe algo que se llame soberanía en el territorio de lo que se llama Venezuela, pues no existe. Tiene accionistas, ¿no? y ejerce su derecho en situ. Venezuela está destruida, Venezuela está ultrajada y mi país sigue ciego frente a esa realidad, ¿no? Mi país sigue ciego ante esa realidad. Mucha de esa ceguera es gracias a un gran esfuerzo mediático, un esfuerzo mediático que está haciendo lo posible para que el país se llene la cabeza de mentiras y no vea la realidad de lo que está sucediendo. Por eso es que es tan importante comprender que esta situación no solo la hizo el gobierno, la hizo de la mano de la oposición. Que ese país que está despertando ante tanta cochinada, que está viendo a su liderazgo político hoy haciendo cosas como estas constantes demostraciones para garantizar un espacio de vía, de continuidad del espectro democrático de la imposición de la tiranía comunista, entiendan lo que no es nuevo. La gente tiene que hacer su mea culpa profundo, porque esta situación no es nueva, simplemente es la continuidad de un hecho constante. Por eso es que es tan importante, ya existe el desgaste, el desconocimiento tiene que continuar y se tiene que sentir con más fuerza y cada vez más fuerza el rechazo a esa estructura política. Noel, España va a reducir sus relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea que no enviará un nuevo embajador por la falta de legitimidad de Maduro. Y Maduro dice que España es el epicentro de la conspiración contra Venezuela. ¿Y dónde está esa amistad tan grande? Ellos van a seguir con su teatro y su payasada muy bien montada. Debemos de recordar cómo se trajo al embajador que tenía España en La Habana a hacer el maquillaje de la payasada de la fuga de Leopoldo y este rompimiento. Eso sigue, ¿no? Pues ya España tiene una presión por parte de la Comunidad Europea, una presión muy fuerte después de quedar tan expuesto Borrell con el desastre que hizo con aquella misión que envió y todo lo demás. Entonces, el mensaje más que todo es de España hacia Europa. Un mensaje donde se dice, no, nosotros, mira, tenemos una posición contundente contra Maduro. Le hemos extendido la mano en más de una oportunidad porque estamos conscientes que la salida es en base al diálogo. Y por eso estamos brindando ahora este soporte extraordinario al principal líder de la oposición. Y así, simplemente es manejar todo ese marco del juego democrático y constitucional para la solución de Venezuela. Lo cierto es, es el momento de darle más apoyo a los camaradas de la Internacional Socialista, por si acaso Maduro no puede sostener el bote de la revolución, sea la Internacional Socialista, sea la izquierda vegetariana, quien maneje a Venezuela después de la salida del chavismo, de las figuras del chavismo de la cabeza principal del gobierno, pero manteniendo toda la estructura socialista en el país, por supuesto, en un proceso de cohabitación de manera formal, que la gente se sorprende ahorita escuchando a Leopoldo ofrecer lo mismo que han ofrecido siempre, lo mismo que protagonizaron el 30 de abril del año pasado. No hay novedad con respecto a eso. Debería haberla, porque ya es mucho tiempo de repetir siempre la misma historia. Aquí con el tema de las elecciones del próximo martes, escuché a muchos venezolanos decir que hay que votar por Biden porque él va a luchar por Venezuela.
creo que hay una pequeña confusión. Trump tiene que hacer grande Estados Unidos, no liberar Venezuela. Entonces no entiendo cómo salen a decir que el que es parecido a Maduro es Trump. No tiene, Y lo escucho no en la tiene por qué televisión extrañar. No, a no cada rato. debería extrañarle a nadie ese tipo de comentarios por parte de la estructura de la oposición venezolana y estos comentarios teledirigidos. Lo cierto de todo esto es que esta semana salió un reportaje, gracias a todas esas maravillas que han encontrado en el computador de Hunter Biden, un reportaje donde se aclara una negociación con una empresa de energía china, propiedad básicamente, aparte del Partido Comunista Chino, por supuesto. El principal representante de la empresa es el jefe de espionaje chino. Entonces, Hunter Biden tenía esta negociación con este personaje y estaba asegurando esta negociación, que es para un asunto en Colombia, en la cual se plantea en la misma negociación un oleoducto en Venezuela. Es decir, que sabemos y entendemos de manera clara cuál es el combustible de esos venezolanos, compañeros. Sí, realmente. Pero tienen que estar tranquilos porque la vicepresidente Delcy Rodríguez anunció el inicio de trámites de certificación y registro con la OMS de una molécula que inhibe en un 100% el coronavirus. Mira, increíble logro. Se puede esperar cualquier cosa, de verdad. Aquí el absurdo es total y la revolución sabe mover muy bien sus teclas. Anda todo a saber qué pueda suceder con respecto a eso. Pero, mira, en un país donde no hay agua en los hospitales, quien crea que esa noticia es viable, eso es algo que pone mucho a dudar sobre la capacidad de razonamiento de esa persona. Bien, ¿cómo está la economía? No la economía, perdón. ¿Cómo siguen ustedes comiendo? ¿Cómo pueden seguir comprando? Porque cada vez la inflación es más terrible. ¿Cómo se pueden manejar? Porque es muy difícil desde afuera entender que con menos de $1 haya gente que tenga que sobrevivir. Lo que se vive es una inmensa mentira y hay que abrirle bien la realidad con respecto a eso. La masa laboral venezolana, la gran mayoría, está sumida en la economía informal. La economía informal está absolutamente dolarizada. Y en un país donde, como decíamos hace un año y pico y la gente no lo entendía, Venezuela es el único país donde el dólar se devalúa, ¿no? Ya por supuesto se está sintiendo la realidad. Antes una familia podía tener tranquilidad, se puede decir, por lo ridículo que parezca, se podía decir que una familia podía estar medianamente tranquila si no tenía gastos de alquiler y cosas de estas, ni hijos en la escuela. Mira, una pareja podía vivir $100 al mes. Fíjate que no tiene nada que ver con lo del salario, sino que dentro de la irrealidad de lo que se vive en el país. Lo cierto es que hoy una cesta básica mínima ya en Venezuela sigue siendo económica para el mundo, ¿no? Pero ya estamos hablando de $500 a $600, $600 a $700. Cada vez se hace mucho más difícil la vida, ¿no? Entonces por eso es que es bien importante recordar aquello que hemos dicho más de una vez. Tienes familia en Venezuela, no es lo mismo, necesitan más y más ayuda. Antes era muy fácil para muchos pensar de que sí, mira, yo puedo mantener una familia, puedo mantener a mis viejos en Venezuela y
con enviarle $50 al mes ellos están más o menos bien. Pues no, ya simplemente no se puede. Ya la realidad de la economía va avanzando, nuestra economía se dolariza, los ingresos no. Por más de que existe este grandísimo personaje, esta grandísima cantidad de gente en la economía informal y mucho del sector privado ha entendido esa realidad y por supuesto ha elevado sus costos y ha ido transfiriendo en parte esos nuevos ingresos hacia su personal laboral. Lo cierto es que el país no está en condiciones de poder seguir viviendo esta situación de una manera mínimamente decente, no, sino mínimamente para sobrevivir. Ya es un asunto realmente complicado. Por eso es que desde hace mucho tiempo uno lleva esto al asunto de vida o muerte, mientras la gente sigue jugando con las palabras de calidad de vida. Calidad de vida no existe en Venezuela. Llevan una vida de calidad los que han hecho grandísimos negocios con el gobierno o tienen algún tipo de oportunidad de hacer negociados aparte, ¿no? Y entonces tú ves esa Venezuela de dos partes, esa cosa que los socialistas tanto hablan para conquistar los países donde supuestamente hay una gran separación, hay una distancia entre los muy, muy ricos y un país en pobreza. Bueno, eso es lo que ha afincado muchísimo el socialismo en Venezuela porque la clase media venezolana está técnicamente destruida. Pues. Entonces, ¿qué hay? Hay desolación, más que hambre y desolación. Y se va a profundizar, porque a medida que la hiperinflación sigue avanzando, sigue carcomiéndose todo, la realidad es que muchos venezolanos que estaban intentando hacer sus vidas hoy tienen miedo, ¿no? Tienen miedo en cada uno de los países donde están porque la revolución está abarcando cada uno de esos países. Por eso es que es tan importante este asunto. Cuando hoy la gente se ve y dice, oye, Chile, mira, Argentina, esto es terrible, mira, España va por el mismo camino, y hay hasta venezolanos en los Estados Unidos, venezolanos con algo de cerebro y sienten preocupación al ver ese avance tan impresionante del proceso socialista representado en el Partido Demócrata, y se preocupan. Entonces, ¿y para dónde escogemos? Es que la respuesta estaba en defender Venezuela. La respuesta está en defender Venezuela. La respuesta está en recuperar el país y construir una nación. Porque si algo nosotros tenemos es esta tierra increíble. Entonces la respuesta sencilla a todas esas preguntas, la respuesta es Venezuela. El problema para las futuras generaciones, los chicos no están yendo a la escuela. Y la enseñanza online no es posible para todo el mundo. No tienen computadoras, pero tampoco hay luz. No, por eso es que la gente le va a sonar estúpido, ridículo, cada una de estas cosas, pero hay que entender el daño hecho, ¿no? Lo primero que hay que entender es el daño hecho, para poder entender la cantidad de políticas de emergencia para el mañana, de real emergencia para el mañana. Y una de las principales emergencias que tiene Venezuela, más allá de la emergencia de infraestructura, salud, alimentación, es una gran emergencia para educar, para elevar al venezolano intelectualmente en todo sentido, al niño, al joven y al adulto que ha sido deformado durante todos estos años. Hay que reeducar a la población, por más que suene feo, y darle a la gente el entendimiento de las cosas correctas. Y hay que hacerlo de una manera masiva. Hay que elevar al individuo y hay que hacerlo con mucho de del material que la misma Venezuela produjo en su tiempo. Nosotros tuvimos aquí una cosa que causó risa para muchísima gente, pero en el mundo significó, para el venezolano que no entiende muchas de las realidades de la importancia de las cosas en el mundo, fue algo muy importante, que es el aprender a pensar. Nosotros tuvimos un hombre aquí, Luis Alberto Machado, un hombre brillante, que aquí fue nombrado ministro de la inteligencia y era el responsable del desarrollo del intelecto desde la infancia. Y nosotros tenemos que hacer una retoma de cada una de esas herramientas, darle cuerpo, hacerlas masivas, utilizar las estructuras de comunicación modernas para que esa Venezuela, después de recuperado el territorio, después de puesto orden en este desastre que va a quedar, junto con eso,
darle a cada uno de los venezolanos la oportunidad de reencontrarse como individuo para la construcción de una nación. También hay una cifra muy alta de suicidios por ahorcamiento en Venezuela. En realidad la cifra de suicidios es bastante difícil de digerir, pero debe ser terrible. En el socialismo siempre trae una epidemia de suicidio, epidemia. Esa epidemia se vive porque en mucho la soledad, como usted hablaba, de la desolación, el hambre, la soledad, tu familia se desperdigó, te sientes absolutamente solo, la protección, porque nosotros estamos también en una parte del suicidio por protección. Tú tienes una familia, tu familia sabes que la dificultad de tu familia es grande, la dificultad económica de tu familia, te diagnosticaron cáncer. Sabes que si la familia empieza a pelear por tu salud, significa que van a tener que vender las pocas cosas que tienen y cada una de esas cosas. Y muchos miembros de familia, por protección a la suya, toman esa decisión. Entonces, el socialismo siempre mata en todas y cada una de las herramientas. Porque en los países que sueñan de eso, la fantasía nórdica, dense cuenta la tasa de suicidios allá. ¿Por qué? Porque el socialismo mata la esperanza, mata al individuo. Terrible, terrible escuchar todo esto y que la gente no termine de despertar. No pueden. Tú sabes que hay otra cosa que es muy importante. Siempre es muy importante entender la necesidad de la vanguardia que ejecute el cambio. Esa vanguardia que despertó, que no pierde el norte, que no tiene comportamiento de veleta, haga lo posible por enviar el mensaje correcto para la construcción de las alianzas necesarias y poder efectuar el cambio. Eso es lo que tiene que funcionar. Mientras tanto, el país no tiene cómo pensar, porque una de las cosas que hace el socialismo es hacer que tú estés tan ocupado en sobrevivir que no tengas tiempo para pensar. Tu derecho a pensar está absolutamente negado. No tienes derecho a pensar en que tienes derecho a vivir. Ese es uno de los grandes de las grandes acciones que toma el socialismo con una sociedad. Entonces, la importancia de todo está allí, el entender que tienes derecho, tu derecho natural a la libertad. Si tomas ese espacio político, y eso sí lo tiene que tomar el gran referente del país, tienes derecho a la libertad. Empezarán a encontrar esa vanguardia, empezarán a encontrar eco en su discurso. Y en el momento en que ese eco de ese discurso encuentre espacio, se haga fuerte, se haga sentir, las cosas toman el camino correcto. Mientras tanto, no. Si el país sigue como veleta, creyendo que existe algún tipo de posibilidad dentro del espacio de lo que le pinta a esa oposición, por supuesto no vamos a encontrar la salida del problema. Noel, se nos acabó el tiempo. Te convocamos para el próximo domingo porque esta es la hora en que, mientras estemos en el aire, Venezuela tendrá su espacio. Noel Alejandro Leal, que es, creo que una de las pocas personas que jamás han cambiado su norte. Por eso te agradezco que estés siempre con nosotros y te agradezco que nos hayas enseñado a amar tu tierra. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Que viva Venezuela.